Onda Cero Alicante, 106.5 FM. En Onda Cero Alicante, Empresarios con Buena Onda, con Lola Torrent. Buenas tardes, iniciamos como cada jueves este espacio en el que nos centramos en la economía y las organizaciones empresariales. Bienvenidos. Empezamos el recorrido con unas pinceladas de la actualidad económica y empresarial. Boletín de noticias empresariales. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aseguró ayer que en 2017 no habrá ninguna tasa turística en la Comunidad Valenciana. Puig presidió en Gandía la reunión del Consejo de Turismo. La Consellería de Hacienda había elaborado un informe que estimaba en unos 40 millones de euros anuales la recaudación por esa tasa turística. El presidente también se refirió a la propuesta de empresarios valencianos de reclamar a las Cortes que estudien si el cambio horario es rentable y se mostró favorable a abrir el debate sobre si sería beneficioso para el sector turístico e industrial tener una hora más de sol por las tardes. El PSPV, PSOE y Compromís están impulsando una declaración institucional en las Cortes similar a la aprobada por Baleares, en la que se insta al Gobierno a no retrasar el reloj una hora, como ocurrirá el próximo fin de semana, para mantener el horario de verano. La tasa de paro bajará por primera vez en 6 años del 20% y se situará en el tercer trimestre de 2016 en el 18,7%, el mejor nivel desde el año 2009. Esta es la estimación que hace la patronal de las agencias privadas de empleo, Asempleo, de la encuesta de población activa que publica el Instituto Nacional de Estadística. Este avance importante viene de la mano de los en torno a 280.000 nuevos empleos que se habrán creado en este trimestre, un crecimiento muy superior a los 180.000 puestos del mismo periodo del 2015, gracias, afirman, a una excepcional campaña turística, según las previsiones recogidas en su último avance del mercado laboral. Y la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante y el despacho de abogados Garrigues se han unido para realizar un análisis del impacto que tendrá sobre las empresas familiares alicantinas las modificaciones tributarias que se estiman realizará el Consell en 2017, entre ellas el aumento del impuesto de sucesiones, donaciones y transmisiones. Ambas entidades buscan alternativas y propuestas para poder presentar a la Consellería de Hacienda en la reunión que tienen solicitada para abordar este asunto. La recaudación por estos impuestos ha aumentado en la Comunidad Valenciana en los 3 primeros trimestres de 2016 en 24 millones de euros, lo que supone un 3% más que en el mismo periodo del año pasado. Aún así, la Generalitat prevé aumentarlo el año próximo, lo que ha provocado un gran malestar entre las empresas familiares de la comunidad, que suponen, recordamos, en torno al 95% del total de sociedades. Próximas ferias en IFA, del 4 al 6 de noviembre, se celebra en la institución ferial alicantina Expo Fiesta, un certamen que coincidirá con el Festival Erótico de Alicante, que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre. Continuamos. Lola Torrent, Empresarios con Buena Onda. Este jueves nuestra organización empresarial invitada es APEME, la Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones. Nos acompaña el responsable de su asesoría técnica, Juan Miró. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, Lola. Como siempre. Sí, Qué alegría sí. nos da tenerte con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la seguridad en nuestras instalaciones eléctricas. Bueno, la electricidad, Juan, la hemos incorporado a nuestras vidas como un elemento doméstico, ¿verdad? Como el agua, pero no debemos olvidar que entraña unos riesgos. Efectivamente, así es. Uh-huh.
Cuéntanos, hay una normativa, además, en ese sentido, muy clara, ¿no? Sí. Vamos a ver, la normativa en el tema eléctrico es extensa y profusa. Vamos a ver, tengamos en cuenta que el objetivo de la seguridad industrial, en definitiva, es prever y limitar los riesgos, además de protegernos contra los accidentes. Entonces, aquí en España, la forma que tenemos de lograr que esos preceptos reglamentarios se cumplan es en base a dos cuestiones. Por un lado, a unas empresas habilitadas que sepan hacer las instalaciones y la administración así se las reconoce. Y segundo, los certificados que estas empresas emiten cuando realizan una instalación eléctrica. Ambos documentos, como he dicho antes, se tienen que tramitar ante la Administración Autónoma en sus distintos servicios territoriales, que en definitiva son pues como las delegaciones de los ministerios de Industria, que aunque tengan transferidas las competencias, el Ministerio de Industria es el que a nivel nacional pues dicta toda esa reglamentación para que tenga una homogeneidad. Y entonces, para que estas empresas puedan obtener la habilitación que necesitan para el desarrollo de la profesión, tienen que, por un lado, acreditar la formación que tienen en temas eléctricos y en temas reglamentarios, disponer, lógicamente, de la herramienta necesaria para realizar esos trabajos, que así se debe explicitar, y después disponer de un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Pues porque hay que cubrir esos posibles daños y entonces las aseguradoras son quienes van cobrando también una relevancia especial en todo esto. Y muchas veces son más exigentes, las pólizas son más altas, los contratos son más escrupulosos, porque todos sabemos que los seguros les cuesta mucho pagar. Bueno, sí. Efectivamente. Hay que tenerlo en cuenta eso también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, por eso. Pero aquí, como además se trata de riesgo y está en peligro no solo las cosas, sino las personas, los animales, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que tanto queremos, hay que ir con mucho cuidado a la hora de seleccionar las empresas que efectivamente van a hacernos las instalaciones eléctricas. No es un tema baladí, ni muchísimo menos. Bueno, y ese certificado de instalación del que hablabas, Juan, tiene varios nombres, pero en fin, se refiere en realidad a lo mismo. Sí, certificado de instalación eléctrica, CERTINS, boletines, son distintas formas de llamar lo mismo. Se trata, en definitiva, que es un documento que está registrado ante la administración pública, en la que una empresa que está habilitada para ello realiza la instalación eléctrica y certifica que lo que ha instalado cumple con los requisitos de seguridad necesarios para disponer del suministro eléctrico de acuerdo con una potencia y con una tensión que precise el usuario en función del uso que tenga que dar. Era esto que hemos hablado muchas veces de los kilovatios y de los kilovatios hora. Pues aquí, en este certificado, en este boletín, se define qué potencia es la máxima que puede tener la instalación y con qué tensión se efectúa. Entonces, este certificado es un documento que además se compone de una serie de datos y de mediciones. No se trata de una simple declaración de que el instalador electricista indica que se ha realizado tal instalación. No. Se acompaña de una serie de documentos. Y esos documentos además tienen el respaldo de una serie de mediciones que ha realizado un profesional, lo cual le garantiza que esa instalación es segura. Tengamos en cuenta que siempre este certificado va a contener una serie de datos mínimos, que de forma muy rápida los enuncio para que lo sepamos todos. En primer lugar, de quién es la instalación, el titular de la misma, dónde está situada esa instalación. Recordemos que hay un numerito que se llamaba CUPS, que hemos hablado a veces con lo de la factura eléctrica, que no es ni más ni menos que el DNI de la instalación. Con este CUPS identificamos, geolocalizamos, que se llama ahora, nuestra instalación y sabemos que pertenece a esa, única y exclusivamente a esa. A continuación hay una serie de datos técnicos, esa potencia, esa tensión, y todo esto se acompaña de una documentación técnica que se llama memoria técnica de diseño. Tengamos en cuenta que el CERTINS, o el certificado de instalación eléctrica, no es ni más ni menos que un certificado que resume un compendio de datos. En esta memoria técnica se identifican los materiales que se han utilizado, las protecciones, los valores. Aquí es donde se indica un esquema unifilar. De forma resumida, es un lugar donde es un dibujito en el que se pintan los distintos circuitos que tenemos, qué potencia tiene y cuáles son las características técnicas de lo mismo. Y todo eso se acompaña con unos valores, como es la resistencia de tierra, la resistencia de aislamiento de la instalación, que son los valores que van a darnos la seguridad de la misma. A menor valor de tierra, mayor seguridad, y a mayor valor de resistencia de aislamiento,
digamos, mejor los cables. Los cables técnicamente, efectivamente, los cables son técnicamente mucho más seguros. Y todo se acompaña pues de una relación de los principales elementos que tiene esta instalación. Además de esto, todas las empresas asociadas de APM les aporta un certificado de garantía de la cobertura que el instalador le da sobre esa instalación. Es un refrendo de que esa instalación ha sido realizada por un profesional habilitado. Vosotros siempre dando un poquito más. Siempre un pasito más allá. Hay que hacer un poquito más en la valoración de nuestras empresas. Y sobre todo el usuario y consumidor, que es el que debe dar satisfecho y además protegido, que es lo importante, segura. Claro, porque es lo que decimos, que no se nos olvide que bueno, hay ciertos riesgos. Y Juan, ¿quién puede solicitarnos el CERTINS? Se llama CERTINS, ¿no? Es uno de los nombres que utilizáis. Es uno de los nombres que más se suele utilizar, CERTINS o boletín. Boletín es un poquito más antiguo, el certificado parece como que es algo más actual, CERTINS. Sí, vamos a ver, quien básicamente nos pide el certificado es la empresa distribuidora. La empresa distribuidora de energía eléctrica está obligada a que para poder realizar una contratación se debe de aportar este documento para eliminar esos riesgos que tú comentabas anteriormente y así certificar que la instalación es segura. Entonces siempre nos lo va a pedir básicamente ella. ¿Y cuándo se debe pedir? Pues vamos a ver, cuando queramos realizar una nueva contratación de luz, si tenemos una vivienda, un local comercial que no tiene suministro eléctrico, pues entre toda la documentación que nos va a pedir la compañía distribuidora figurará este certificado. En una vivienda exactamente igual. Cuando en alguna instalación queramos aumentar la potencia, porque nos habíamos quedado corta, un poquito corto, pues, efectivamente nos pedirán ese certificado, lo cual supone que un instalador electricista habilitado deberá de ir a la instalación, comprobar todos estos parámetros que hemos comentado antes, confirmar los valores de las resistencias y todo esto, y si procede a realizar alguna pequeña ampliación de circuitos o todo esto, pues hacerlo. También, digamos, cuando al menos cada 20 años, al igual como están las revisiones de gas y todo esto, cada 20 años el boletín debería de sufrir una verificación de la instalación. Bueno, mentira. La instalación debería sufrir una verificación de la misma y como consecuencia de eso se emite un nuevo boletín. No es que tenga una caducidad en sí, pero sí que es conveniente realizar estas revisiones de las instalaciones para confirmarnos que las características de seguridad... Que todo sigue bien, que todo sigue como tiene que estar. Todo sigue como debe de estar. Bueno, decías que se trata de un documento público, Juan. ¿Cómo se tramita este CERTINS? Sí, vamos a ver. En nuestro caso, este CERTINS se tramita ante la Consellería de Economía Sostenible, Sistemas Productivos, Comercio y Trabajo. Que le van cambiando los nombres a las consellerías y en este mandato se llama así. Ahora se llama así. Siempre ha sido la Consellería de Industria, que es lo más fácil. Entonces, y aquí en Alicante se tramita ante el Servicio Territorial de Industria de Alicante. Pero como cada día la informática, si las TIC las tenemos más presentes en todos los momentos de nuestra vida, se ha desarrollado en colaboración con la Administración un servicio sellado automático que se llama Sistema Sauce y que permite de forma totalmente ágil a las empresas instaladoras poder realizar esa tramitación. De forma telemática, entonces. De forma telemática a través de los servicios de APM. Como esto surgió hace ya bastante tiempo, en vez de actuarse directamente contra la Consellería, lo que se es la asociación, es APM, quien interviene ante la Consellería, certificando por un lado que esas empresas reúnen todos los requisitos y luego traspasando a los sistemas informáticos de la Consellería todos los valores que requiere este sellado de boletines, porque esa diligencia en el certificado, en el CERTINS, se le suele llamar el sellado. Porque antiguamente se estampaba un sello. Ahora ya queda el nombre. Ahora ya queda el nombre. Sí. Que ya sellos, ya sin manuales, bueno, todavía hay, pero bueno. Pero ya cada vez menos. Exactamente. Lo cierto es que es un documento... es un documento que tiene una firma electrónica, tiene una serie de letras y números y con el cual lo podemos verificar en la propia Consellería que ese boletín reúne todos los datos y tiene todos los requisitos que está diciendo el papel que lo tiene, que nadie ha alterado el valor de los mismos. ¿Y tarda mucho en tramitarse este boletín? Como ya todo lo telemático es prácticamente inmediato. Es nada, primera hora de la mañana. Un ratito. Lógicamente, un ratito si se dispone... de todos los datos, ¿no? Todos los datos, claro. Y se acompañan de todos los documentos que siempre deben de acompañarse, porque si no, no se puede ni iniciar ni ratito ni nada. Bueno, y Juan, ¿qué pasa si me hacen una instalación y el instalador no realiza ese boletín, ese CERTINS? Vamos a ver,
¿Qué pasa? Sí, como decía antes, si se trata de una instalación que nos realizan nueva en un lugar donde no hay suministro eléctrico, mientras no se emita, mientras no se realice ese CERTINS y se diligencie o se selle ante la administración autónoma, la compañía distribuidora no va a darnos luz. Ese es el primer hecho. ¿Por qué? Pues porque la compañía precisa confirmar la seguridad de la seguridad de la instalación. Y está bien, además, que así sea. Por supuesto, sí. Es la única forma. Además es también la forma que el instalador y que el usuario tiene de defender su propia instalación y sus propios intereses. Tengamos en cuenta que el instalador está obligado a extender ese nuevo CERTINS en el momento en que realiza una modificación importante a la instalación. Muchas veces, si simplemente la sustitución de unos elementos de protección por otro, pues no procede, porque la propia instalación mantiene las mismas condiciones de seguridad. Pero todos como usuarios debemos de exigir, cuando se nos realiza una instalación en nuestra casa, una ampliación de la misma, es al instalador exigirle ese certificado, porque es una forma de tener un documento que contrasta que nuestra instalación es segura, y segundo, de confirmar que efectivamente la persona que nos ha realizado la instalación es una persona capacitada y habilitada para realizar este tipo de trabajos. Bueno, ¿y puede hacerme el CERTINS un instalador distinto al profesional que ha ejecutado esa misma instalación, Juan, o no? Vamos a ver, el propio reglamento, vamos a ver, uno cuando certifica una cosa es porque está seguro de que lo ha hecho y lo ha hecho bien. Ya. Entonces, de lo que se trata es cuando un instalador debe certificar la instalación que él realiza. Otra cosa que sea una reinstalación que tenga una cierta antigüedad y que haya transcurrido que haya transcurrido tiempo y que precisamos realizar modificaciones sobre la misma. Entonces, claro, ese instalador confirma la instalación, confirma que lo anterior estaba bien, que mantiene las mismas características y lo amplía con lo que procede, ¿sabes? Pero debemos de tener en cuenta que ese certificado, en el momento en que realicemos el contrato entre el usuario y el instalador, que quede detallado en el contrato que se debe de expedir un certificado de instalación eléctrica para evitarnos sorpresas posteriores, porque claro, como cualquier documento, tiene un coste la preparación y el desarrollo del mismo. Entonces, para evitarnos sorpresas posteriores, tanto de sobrecostes como con que de repente el instalador no sea la persona, no esté habilitado correctamente o no haya realizado todos los procesos de seguridad industrial para poder darse de alta como empresa instaladora, como empresa habilitada, es muy conveniente que quede muy claro antes del inicio de la instalación de que me va a firmar el boletín, de que me va a realizar un certificado de instalación eléctrica, un boletín, para evitarnos sorpresas. Las cosas claras. Las cosas claras desde el primer momento, y sabes que en este tipo de cosas desde APM siempre insistimos en ello. No hay que encontrarnos luego con sorpresas de que las cosas cuestan más o de que yo entendí, yo no creía, no. Un instalador seguro, un instalador habilitado que realiza un buen trabajo debe de finalizar con su correspondiente certificado de instalación. Negro sobre blanco, vamos, que luego, en fin, vienen los madres mías, ¿no? Eso es. Si podemos evitarlo, pues muchísimo mejor. Decías que un CERTINS no caduca exactamente. No, un CERTINS no caduca. Lo que sí que ocurre es que transcurridos 20 años desde que se haya iniciado la instalación, si no ha habido ninguna modificación en la misma y por tanto se ha realizado un nuevo certificado de instalación eléctrica, debería hacerse una verificación de las condiciones de la misma. ¿Qué ocurre? Pues como la electricidad en sí es bastante segura, pues muchas veces se nos olvida esto. Como la electricidad ni huele, lo único que pasa es que hay que tener cuidadito. Si metemos los dedos dentro, queda un cosquillín. Si están mojados, y si están mojados más todavía, da mucho más miedo. Por eso lamentablemente no se suele realizar, pero nada, que lo tengamos en cuenta. Que tengamos en cuenta que siempre que hagamos una intervención en la instalación eléctrica, esta sea realizado por un profesional, y que si procede porque se amplía la instalación nos emite el correspondiente certificado de instalación eléctrica. Bueno, y vamos a hablar de dinero, ¿te parece? Sí, para saber, un poco, solo. Un poquito. ¿Cuánto cuesta realmente un CERTINS, un boletín? Vamos a ver, un CERTINS es
no se puede dar de entrada directamente un valor que cuesta un CERTINS, pues por muchas cosas, porque primero hay mucha tipología de instalaciones más complejas, menos complejas. Ya hemos dicho que el CERTINS no es solamente un documento que se firma desde la oficina, o sea, si vamos a alguien que precisamos un CERTINS porque hemos ampliado la potencia y nos lo hace directamente desde la oficina sin visitar la instalación ni nada de eso, yo desconfiaría un poquito, porque cómo vamos a certificar algo en la distancia sin haberlo visto, sin estar seguro de todo lo que hay que ir. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un profesional que debe desplazarse a nuestra instalación con una herramienta para realizar una serie de comprobaciones. Sí. Hay que realizar unas pruebas y unas verificaciones de la instalación, hay que recopilar los datos en cuanto al CUS, en cuanto a la identidad del titular. Puede darse el caso de que incluso para realizar el boletín debamos de acometer pequeñas reparaciones o modificaciones en la instalación porque se hayan realizado depende antes. De cómo esté, claro. Claro, depende de cómo esté. Hay que verlo. Por eso hay que verlo, y hay veces no es solo el CERTINS en sí, sino que hay que realizar pequeñas mejoras en la instalación o sustitución de algunos elementos de protección antes de que el nuevo profesional se comprometa, porque aquí hay un compromiso y una certificación de que ese profesional está realizando el trabajo de forma adecuada y se queda la instalación segura para que el usuario pueda continuar con ella. Como hablamos, esas pruebas de verificaciones hay que cumplimentar unos impresos y unos documentos, hay que luego realizar esta gestión ante la administración, aunque sea fácil, hay que realizarlo bien. Ante la Consellería, ¿no? Que decía, claro, de Industria. Claro, ante la Consellería de Industria, y para no hacerlo tan largo, efectivamente, esa gestión que puede ser de forma telemática o puede ser directamente en las propias ventanillas de la Consellería. Y hay que pagar unas tasas administrativas. Esas tasas administrativas, por suerte, en la Comunidad Valenciana tienen coste cero. Vaya. Pero, sí. Las tasas en cuanto a la diligenciación de estos documentos tiene coste cero desde hace ya un par de... Bueno, es una manera de facilitar las cosas, está bien, ¿no? Está bien. Sí, y bueno... como ves, son varias fases. Son varias, es difícil cuantificar, después de todo lo que nos has dicho. Es difícil de cuantificar qué cuesta un boletín. Lo que, aunque cueste barato, importantísimo siempre es que desde la oficina no se nos pueden realizar los certificados de instalaciones eléctricas. Y en definitiva se trataría de tener un papel mojado, un papel que puede servir para una cuestión administrativa, pero ante un problema que tuviéramos en la instalación o ante la exigencia de que la instalación no estuviera correctamente realizada o finalizada, no tendríamos nada con lo cual recurrir a la vía judicial administrativa, tendríamos que ir a la vía civil, que todos sabemos que es mucho más larga y mucho más farragosa. Certificado de instalación eléctrica nos da garantía al instalador de que ha hecho correctamente su trabajo y al usuario de que se lo han hecho bien y que dispone de un elemento de seguridad jurídica y de seguridad técnica de su instalación. Además, como ya os he comentado antes, todos los instaladores de APM, además de ese certificado, les van a entregar el correspondiente certificado de garantía de la instalación sobre... El extra es adicional. El pasito ese más de APM. Y una advertencia, Juan, porque bueno, a veces escuchamos anuncios, ¿no? Leemos anuncios donde se ofrecen estos CERTINS, bueno, como un servicio estándar, que no, vamos, que escuchándote, vamos, nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad, porque era lo que hablaba de que desde la oficina, desde un teléfono, no nos pueden hacer un certificado. Por mucho que nos digan, no es posible. Por mucho que nos digan, no es posible, es hacer algo sin estar seguro, ¿no? Sin conocer la instalación, y si no se conoce la instalación, difícilmente se va a poder certificarla. Bueno, Juan, tú, como siempre, con esa capacidad de divulgación. Recordar a todos que solicitando al profesional que venga a realizarnos el trabajo su carnet de pertenencia a PM, estamos en la seguridad absoluta de que es una empresa que está habilitada ante el Servicio Territorial de Industria, que sí, y cumple con todos saberlo. los requisitos, efectivamente. Exacto. Que el usuario esté convencido de que con el profesional de APM siempre... No se la juega, vamos, está claro que no se la juega. Juan Miró, responsable de la asesoría técnica de APM, sabes que es un placer siempre tenerte con nosotros. Un placer para nosotros estar junto contigo y con todos los oyentes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, te esperamos. Hasta la próxima. Un abrazo. Lola Torrent, empresarios con buena onda. El Vigía, Fermín Crespo. Y escuchamos como cada jueves la tribuna de opinión de Fermín Crespo, socio fundador de la consultora Atama Estrategia Responsable. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, Lola.
El lunes tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda sobre innovación y madurez de las empresas alicantinas, organizada por Seniors Vida Sostenible, junto a destacados especialistas en la materia. En las diversas intervenciones constaté que el emprendimiento senior es un tema de creciente actualidad, lo que representa un cambio de tendencia social notable con respecto a lo que sucedía hace pocos años, cuando cumplir más de los 50 era sinónimo de pasar al olvido y al ostracismo. Las dos conclusiones más relevantes de este encuentro fueron: dada la tendencia de la pirámide de población española, el futuro en España es senior sin duda, y que la incorporación de talento de este colectivo aporta un valor diferencial al hecho de la innovación en las empresas y en las instituciones. Esto se debe a que son personas, en muchas ocasiones, con formación universitaria y amplia experiencia, y que por la crisis, en ocasiones, o porque quieren ser sus propios jefes en otras, inician una nueva actividad por cuenta propia. Una reciente encuesta confirma que 6 de cada 10 españoles mayores de 50 años afirman tener una actitud positiva hacia el emprendimiento, e incluso un 25% de ellos se ve creando un negocio propio, porcentaje en el que ilusionado me incluyo. ¿Qué cualidades tiene un senior emprendedor? Les relato algunas: experiencia, capacidad de asumir riesgo, motivación, habilidades de comunicación, impulso creativo, flexibilidad, autoestima y liderazgo inspirador. Además, los seniors son un valor añadido no solo en sí mismos, sino también para apoyar y orientar a emprendedores jóvenes. Sentado en el mástil de nuestra fragata empresarial, pienso que no me veo dentro de 2 décadas trepando por el palo mayor un día de mar agitada. Considero más productivo poner mis largos años de experiencia al servicio de jóvenes y preparados navegantes, con el fin de evitar sus naufragios. Cerraré esta cita del Vigía con una frase de Henry Ford que reza así: cualquiera que deja de aprender es viejo, ya tenga 20 años u 80. Cualquiera que siga aprendiendo se mantiene siempre joven. ¡Feliz travesía! En Onda Cero Alicante, empresarios con buena onda. Nos acercamos ya a las 4 de la tarde, ya saben, hora de despedirnos. Jorge Gutiérrez ha estado, como siempre, al frente del control técnico y de sonido. Que pasen una buena tarde. Adiós. Rafa Noblejas, buenas tardes. Hola Julia, buenas tardes. Se acaba de reanudar en el Congreso de los Diputados el debate de investidura de Rajoy. Sí, camino de esa primera votación de esta tarde en la que el candidato no logrará todavía ser investido, que eso queda para el próximo sábado. Rajoy está respondiendo ahora al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que acaba de intervenir. Nos vamos al Congreso con Bárbara Ruiz. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes, sí, a las 3:37 puntual se ha reanudado la sesión tras una hora exacta de receso ordenado por la presidenta de la Cámara. El Pleno lleva un ligero retraso y se ha querido recuperar tiempo en lo posible porque es intención de la presidencia que se vote alrededor de las 7:30 de la tarde. Acaba de intervenir el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que ha acusado al candidato Mariano Rajoy de carecer de toda vena, ha dicho, e intención pactista y de despreciar a toda la oposición. Le ha reprochado a Aitor Esteban a Mariano Rajoy que haya mostrado más interés, ha dicho, por la pacificación en Colombia que por la del País Vasco. No ha consumido su media hora, sus 30 minutos, Aitor Esteban, y por lo tanto ya está sobre la tribuna de oradores contestando Mariano Rajoy, al que escuchamos ya en directo. Usted puede negar el apoyo a mi investidura, yo lo entiendo, pero lo que es más difícil negar es la realidad.